Gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía y le doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre y cuando se debatan. Hoy vamos a seguir con la discusión sobre los cambios en la Iglesia Católica. 8 meses del papado del Papa Francisco y ha hecho ya propuestas sobre reformas profundas dentro de las estructuras de la Iglesia que tienen que ver desde el rol del papado, la descentralización de la Iglesia, una menor concentración del poder en Roma, hasta una mayor participación de los laicos. Estos son algunos de los temas, pero antes de entrar a la discusión con dos especialistas de este tema, acompáñenme a ver este reportaje que trata de ofrecer algunas de las claves de este debate. El Papa Francisco reclama, sobre todo, colocar a los pobres como prioridad de la Iglesia con un doble mensaje. Por un lado, de vuelta a los orígenes del mensaje cristiano, y por la otra, de mejor convivencia con la modernidad. Un Papa anticapitalista o pro-pobre. Francisco hace en sus discursos fuertes críticas al sistema económico, por predominar la ley del más fuerte en un mercado divinizado y que globaliza la indiferencia. Al mismo tiempo, los juicios de Francisco sobre problemas y temas de la modernidad como el matrimonio homosexual o el aborto han sido menos severos que sus antecesores, lo que explica por qué también ha logrado penetrar su simpatía entre los sectores que defienden esas opciones. En ese contexto, el Papa tampoco ha rehuido el tema de los escándalos de pederastía que han afectado a la Iglesia, y en su primer año en el papado, creó una comisión especial integrada por expertos internacionales para proponer medidas de protección a la infancia y abuso de menores. La ONU en el 2014 deberá dar un informe sobre la investigación que realiza sobre denuncias de pederastía que involucran a sacerdotes, con información del Vaticano como Estado miembro de la Conferencia de Protección de la Infancia, para conocer el grado de cumplimiento de dicha convención internacional signada por 193 países. La ruta de transformación de Francisco tiene la atención puesta en la tercera Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de Obispos, que se realizará en octubre de 2014. Dentro de los trabajos preparativos, el Vaticano publicó una lista de 38 preguntas sobre temas tradicionalmente polémicos en el seno de la Iglesia Católica, entre ellos el divorcio, el matrimonio y la adopción por parejas no heterosexuales y el control de la natalidad, a fin de que sean respondidas por obispos, órdenes religiosas y grupos católicos de todo el mundo. ¿Es esta una consulta pública? ¿Se tomará en cuenta el resultado? ¿Tomar en cuenta la opinión pública es otra expresión del nuevo estilo del Papa? Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y estamos discutiendo sobre los cambios, sobre las reformas que está sufriendo la Iglesia Católica. Y para entrar a este tema me acompañan en esta discusión Óscar Aguilar. Muchas gracias, Óscar, por estar con nosotros, por platicar sobre este tema. Óscar es un especialista, un analista en las relaciones entre la Iglesia y el Estado, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana. Y está también con nosotros Elio Masferrer. Elio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y saludos también a los amigos que nos están viendo. Elio es presidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios Religiosos y también es investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Habíamos abordado, Elio, ya algunos planteamientos sobre los cambios, sobre las reformas que se están proponiendo en la Iglesia, pero hay dos elementos que me parecen centrales. Uno, se ha propuesto recientemente la creación de una comisión sobre de protección a la infancia que integraría especialistas internacionales y la encomienda sería generar, digamos, medidas que ayuden a la protección de la infancia, así como para evitar abusos que se han convertido pues, en un tema de escándalo en la Iglesia Católica por los casos conocidos de pederastia. Hay que decir que además, por ejemplo, en el caso de México, recientemente también los legionarios de Cristo admitieron algunas de las denuncias que han recibido, Óscar, de abusos, incluidos los casos de pederastia del padre Maciel. ¿Es esta la respuesta correcta de la Iglesia, tanto la del Vaticano como de la Iglesia, en este caso de los legionarios de Cristo en México? Bueno, lo que sucede es que definitivamente hay muchos creyentes, muchos sacerdotes religiosos, religiosas, etcétera, que son gente seria
Y como en toda organización hay gente que aprovecha, que medra con el prestigio de la institución. Creo que el caso de Maciel es un caso paradigmático. Y otros casos, por ejemplo, está el nuncio de Santo Domingo, de la República Dominicana, que hacía auténticas orgías con menores de edad, homosexuales, en la Nunciatura Apostólica, amparado por la protección diplomática, y en este momento huyó de la República Dominicana y en este momento está, podríamos decir, detenido en algún área controlada por el Vaticano. Eso es lo que dio a entender Lombardi. Entonces, eso, más este otro personaje, uno de los administradores del Banco del Vaticano, que armó meter 20 millones de euros en una avioneta de Suiza a Italia, y entonces que está detenido, ¿no es cierto?, en territorio italiano, ahora que quede claro, por este tipo de lavado de dinero, ya definitivamente. Entonces, más las sanciones que sistemáticamente le aplicó la autoridad monetaria europea y a nivel internacional por toda una serie de manejos turbios en cuestiones financieras. Entonces, realmente tiene varios frentes de lo que podríamos decir la gestión cotidiana de la Santa Sede, en que Bergoglio tiene que afrontarla, porque si no va a quedar atrapado en una situación ya de crisis, ¿no? Crisis de credibilidad por protección a pederastas, que es el problema que tiene Juan Pablo II, crisis de credibilidad por las relaciones con la mafia, con mafias financieras, y crisis de credibilidad porque su propio personal está involucrado en este tipo de cuestiones, ¿no? Óscar, ¿te parece que esa es la respuesta correcta, crear una comisión especial de expertos para generar medidas de protección y recomendaciones frente al asunto del abuso? En principio sí, se ve que es una respuesta a las grandes presiones que ha sufrido la Iglesia, pero no van a ser suficientes si no se operan en la práctica en los países en donde obviamente el catolicismo tiene una presencia importante. Desde principios de la década anterior, el episcopado norteamericano siguió una serie de protocolos y que al parecer han funcionado eficazmente para limitar todos los márgenes de discrecionalidad en estos casos. Uno de los puntos clave es que no haya impunidad, que los sacerdotes sean entregados de inmediato a la autoridad civil para que procedan. ¿Cuál es el problema que tiene el Papa Francisco? El Papa Francisco tiene no nada más la encomienda de un proyecto pastoral, un proyecto de renovación, un proyecto de evangelización, tiene el proyecto del déficit, yo diría, matizando un poco lo que dice Helio, pero en esencia de acuerdo, un déficit de credibilidad que pone en riesgo este otro proyecto que es el que espera revitalizar a la Iglesia Católica en este milenio. Entonces, esta comisión, encabezada por el cardenal de Boston, Sean O'Malley, ¿no?, tiene que tener todo el poder, la capacidad de coordinación para que en los respectivos países se pueda aplicar, digamos, este protocolo de manera inmediata. Hemos de decir que en México faltaría que la Conferencia del Episcopado Mexicano lo hiciera, lo implementara, lo diseñara de acuerdo a sus lineamientos para no quedar rezagado, porque la Iglesia mexicana, en el contexto global, digamos, de la Iglesia Católica Mundial, pues, digamos, está rezagada en muchos aspectos. Y que, sí. Perdón, adelante. Que reforzando lo que dice Óscar, está el otro asunto. En la encuesta que hizo el IMDOSOC, el 20% de los entrevistados, en la percepción que tienen los sacerdotes, es abuso sexual. Entonces sí está pegando duro a la credibilidad de la Iglesia Católica aquí en México. Hasta ahora han hecho como el avestruz, pero evidentemente tienen que entrarle al asunto. Y otra cuestión... en ese contexto hay que entender la respuesta de los legionarios, admitir las denuncias de 35 casos. Es que se le han ido alrededor de 400 sacerdotes y los seminaristas han quedado a la mitad. En el Regnum Christi, la rama femenina, prácticamente se le fue el 60%, el 55%, no, perdón, les queda el 60% y se le fue el 40%. ¿Sí? Y hay personas icónicas, tanto de la Legión como los hermanos Oriol en España, que se han ido de la Legión. Entonces, si no toman medidas serias, consistentes y convincentes,
van a tener problemas muy serios. Tienen al director del Colegio Cumbres de Santiago de Chile en la cárcel por abuso de menores, nada menos, ¿no? Entonces, o sea, estamos hablando que es una cosa que están prácticamente acorralados. Y además hay una cosa más delicada todavía, la descalificación que hicieron los legionarios de Cristo de aquellos, como José Barba y otros, que valientemente denunciaron los abusos de los que fueron víctimas. Medidas convincentes, Óscar. ¿Tú crees que el que esta comisión la presente el obispo el cardenal, perdón, de Boston, sea en sí mismo un mensaje de acción y de contundencia? Es un mensaje más que simbólico porque él personalmente encabezó una comisión, digamos, en la arquidiócesis de Boston que funcionó. Y Boston, como todos sabemos, pues es una diócesis católica, probablemente la de más abolengo en Estados Unidos, ¿no? La Universidad de Georgetown, pues en Massachusetts, en Washington D.C., fue fundada por un jesuita, ¿no? Entonces, ese es un mensaje importante que incorpora la experiencia norteamericana para la comisión. Y como hemos estado diciendo, la Iglesia necesita hechos, acciones, ejemplos. Va a contrarreloj, va a contracorriente, y se espera que en la medida que haga eso, el mensaje de credibilidad de la institución pase, digamos, de -15, que podríamos decir simbólicamente se encuentra, a 0, para a partir de ahí el programa, el proyecto y la visión del Papa Francisco empieza a tener, digamos, los cimientos que él espera, tomando en cuenta que es un Papa de 76 años. Hechos, a ver, Elio, hechos, acciones, y a mí me parece muy interesante lo que está pasando de cara a la preparación del Sínodo de Obispos de octubre de 2014. Se genera, entiendo que por primera vez, ustedes me corregirán, un cuestionario sobre algunos de los temas más candentes, digamos, de la actualidad, de la modernidad, que tienen que ver con asuntos que han sido polémicos, tradicionalmente polémicos dentro de la Iglesia, y se lanza el cuestionario para que todos los obispos y cardenales que vayan a participar en este sínodo respondan y generen, digamos, que tomar el pulso de cuál es el estado de ánimo, de la opinión dentro de, no de Roma, sino dentro de las iglesias. ¿Te parece que esto refleja o no un cambio o en la necesidad de estos hechos, de estas acciones, claro, a las que se refería Óscar? Ahí es donde viene el asunto, que hay obispos y sacerdotes que bajan esos cuestionarios a los feligreses y abren el juego con los laicos. Aquí en México todavía no se sabe dónde lo aplican, ¿no? Pero y ahí es donde hay un comportamiento diferencial dentro de los mismos episcopados nacionales, mientras que hay episcopados que sí quieren jalar a los laicos. ¿Pero eso significaría el generar esta clase de consultas? Claro. ¿Un acercamiento, una apertura, una incorporación de los laicos? Que está la participación. Y en la encuesta de Indosoc, a los que peor le fue a los laicos, después a los obispos, a los sacerdotes, y las únicas que libraron son las monjas. Las mujeres religiosas son las únicas que más o menos son reconocidas en la sociedad mexicana como gente seria. Con el mayor prestigio dentro de la Iglesia. Sí. ¿Para ti qué significa esta acción? Mira, Óscar, aventarte a hacer una pregunta abierta. La encuesta tiene una lógica, digamos, de política pastoral por parte del Papa Francisco. Él lo que quiere es legitimar y respaldar el reformismo que quiere hacer dentro de la Iglesia, excluyendo la posibilidad de que él lo haga motu propio, pudiéndolo hacer con todas las facultades que tiene como Papa. Él lo que está diciendo es, mire, haciendo una analogía, digamos, secular, mundana, ¿no? Es como si el PRI hiciera una consulta a las bases en términos de la apertura del sector energético y el sector dijera sí, es importante y prudente abrir la industria petrolera al capital extranjero, manteniendo la propiedad del Estado para modernizar y sacar mejor provecho. Eso sigue siendo tabú, lo sabemos, en el ámbito de la izquierda, en el ala nacionalista del PRI. Lo que hace el Papa Francisco es consultar los temas de homosexualidad, adopción por parte de las parejas del mismo sexo, las cuestiones que tienen que ver con el sacramento con los divorciados, etcétera. Entonces, claro, control de natalidad, aborto. Decir, sí, queremos regresar, queremos esto, queremos lo. Es una forma de legitimar la agenda reformista en ese tenor por parte del Papa Francisco. Vale decir que en 1986 el episcopado mexicano también hizo una encuesta
a nivel nacional para el Sínodo de Obispos del 87 sobre los laicos. Es una encuesta que se aplicó en todas las diócesis y que fue un insumo que los obispos mexicanos llevaron. En los 80s no era gran tema, pero ahí están los antecedentes directos de que la Iglesia recurre a esos instrumentos de la ciencia social para tener una cierta retroalimentación. De nueva cuenta, que lo pongan en práctica, que respondan a esa retroalimentación, está por verse. En este caso estoy seguro que el Papa Francisco sí lo va a hacer. Bueno, nos vamos a meter a esta agenda reformista que está proponiendo, al menos el cuestionario que se está aplicando para el Sínodo de Obispos del próximo año. ¿Qué de esta agenda reformista crees tú, Óscar, que se pueda modificar, que la Iglesia pueda modificar sus posturas y cuáles no? Primero que nada, la admisión de los divorciados a los sacramentos, los católicos vueltos a casar que quieren regresar a la Iglesia. Ese es el gran punto, son lo que llaman ellos esta separación por parte de una gran parte de la gente que en el contexto global de la Iglesia, donde el secularismo, el divorcio de fe y vida que tanto les preocupa, porque es la esencia del problema que enfrenta la Iglesia en este nuevo milenio y que venía arrastrando desde el anterior, es cómo recuperamos a los que quieren regresar. Voy a decir una cosa que probablemente nuestro teleauditorio lo conozca, ¿no? El presidente Fox, todos sabemos que era una persona practicante, ¿no? Mientras estuvo divorciado de su primera esposa, podía tomar la comunión. Se casa por lo civil con Marta Sagún y ya no puede comulgar. Entonces, o sea, hasta que luego se anuló y se pudo casar por la Iglesia, etcétera. Entonces, en ese lado uno dice, bueno, él podría haber tenido 15 novias, ¿verdad? Y seguir comulgando y de alguna forma el matrimonio por el civil lo alejaba. Entonces, son situaciones estrictas, rígidas, inflexibles, que el Papa Francisco dice, esto no puede ser, ¿no? Ahora, Elio, otro tema que es muy álgido dentro de las discusiones al interior de la Iglesia es el asunto del celibato. ¿Tú ves que ahí cambian las cosas o no? Creo que sí. Mira, en este momento las estadísticas son muy sencillas. El único presbiterio que crece son los diáconos permanentes casados. Hay 41.000 diáconos permanentes casados. Y el total de todos los sacerdotes, contando los inexistentes, son 405.000, algo así, ¿no? Digo los inexistentes porque muchos son sacerdotes que tiraron los hábitos, pero que formalmente siguen siendo curas y figuran en la estadística. Entonces, lo único que crece es ese diaconado, y luego hay un incremento en África y en Asia. Y después se disminuye. Entonces, cada vez más, yo siempre me resulta risueña esta discusión que hubo con Samuel Ruiz en Chiapas, en San Cristóbal, ordenando diáconos casados. Y ahí es de risueño el asunto, porque mientras que le acusaban a Samuel de cambiar el modelo de iglesia porque tenía 250 diáconos casados, la diócesis de Nueva York tiene 300 diáconos casados. ¿Por qué? Porque le están dando juego a los laicos, están explorando otras formas de presbiterio. Entonces, antes los que eran célibes eran los de las órdenes y congregaciones religiosas, y los sacerdotes eran casados. El asunto del celibato es una creación, podríamos decir, de la Iglesia Católica, fines del siglo VIII, siglo IX, hay varias fechas, no viene el caso del asunto, hasta Trento, ¿no? 1570 y tantos, de decir, bueno, ahora vamos a tener un clero célibe, pero eso no tiene nada que ver con los evangelios, con nada. Es una decisión económica para controlar los bienes de los que pueden acumular los párrocos. Otros dos temas que son también de los más controvertidos, Óscar, tiene que ver con matrimonio entre parejas de un mismo sexo y interrupción del embarazo. Ahí no creo que vaya a haber ningún cambio. Ahí no va a transigir por ningún motivo la Iglesia Católica, pero el énfasis que hace el Papa Francisco es interesante. Él dice, bueno, obviamente estamos en contra del aborto, pero hay que comprender las condiciones, circunstancias, el entorno de la mujer que tiene que recurrir al aborto. Hay que atender a esa situación particular y no sacar el dedo flamígero de la condena. O sea, él le da un enfoque completamente distinto en términos de esta parte misericordiosa que quiere el Papa impregnar el mensaje del Evangelio. Entonces, en ese tema no. Y en las parejas del mismo sexo,
seguramente tampoco va a transigir, pero no recordemos la famosísima y ahora ya célebre frase que dijo el mismísimo Papa de regreso de Río de Janeiro a Roma en la entrevista en el avión después de la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar a los gays? O sea, abre la puerta para decir, no condenemos ese tipo de prácticas. Todavía va más allá el Papa Francisco en la visión global que él quiere transmitir en términos de la Iglesia, y es la siguiente. En la famosa entrevista que le da la revista Razón y Vida, ¿no? Él dice, veo a una iglesia como un hospital de campaña en medio de la guerra. Entonces, yo no le voy a preguntar al herido que se está muriendo, ¿cuál es tu nivel de colesterol? ¿Cuál es tu nivel de presión? Se está muriendo. Entonces, hay que tener jerarquías, prioridades. Entonces, la prioridad no es que si es homosexual, que si tiene una adopción, sino llevarle el evangelio, llevarle la palabra, curarlo, salvarlo. Ya lo otro vendrá después. Incluso en el vuelo regresando a Río de Janeiro, cuando le preguntan los periodistas sobre el caso del nuncio en Uruguay, que ahora está en una posición muy importante en New York, que es lo que motiva esta frase, él dice, bueno, esas son cosas de juventud, es una relación entre adultos, como diciendo, con menores de edad es un delito. Lo otro dice, bueno, la gente puede confesarse, Dios perdona y olvida, o sea, está jugando. Ahora, pero condena que roben y que los que roban regresen dinero a la iglesia. Exactamente. Condena la corrupción, condena el saqueo, condena el abuso de poder con utilidad económica. En esa perspectiva, por ejemplo, penalizar el aborto, habría que ver si él está de acuerdo o no. Porque él dice, tenemos que ver las circunstancias en que una mujer toma una decisión tan dramática. Es justo lo que decía Oscar. Pero, claro, es justo lo que decía Oscar, pero déjenme tratar de recapitular de todo lo que hemos dicho. Si ustedes creen que realmente lo que estamos asistiendo es un cambio de prioridades dentro de la iglesia, que se está reflejando en eso, en una iglesia más, digamos, cercana a la gente, abierta a sus problemas, con este sello que tú comentabas de misericordia, o no hay un cambio de prioridades. ¿Cuál es tu punto de vista? Por ahí va, y de repente dentro de un año estamos discutiendo lo del celibato sacerdotal. Yo no creo que dure mucho, creo que me lo van a cambiar. Esta es mi hipótesis. ¿Sí hay un cambio de prioridades, Oscar? Es un cambio más que de prioridades, yo decía, es un cambio en los lineamientos, es en la conducción de los asuntos de la iglesia. El Papa le está diciendo a los obispos, no sean clericales, párrocos que confiesan, no se vuelvan intransigentes, no, el confesionario no es una sala de torturas, acérquense a la gente, a los débiles, a los pobres, a las mujeres. O sea, está tratando de que esta iglesia que estaba en un invierno eclesial, como decía el Papa Benedicto, ¿no?, la lleve a la gente, ¿no? Y él digamos, pregonó con el ejemplo, ¿no?, como cardenal arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Él estaba con los párrocos en las zonas populares, platicaba con ellos. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, él se niega a vivir en el Palacio Apostólico. Dice, es que yo aquí no puedo vivir, tengo que estar con la gente, no quiero abandonar el cuarto de Santa Marta. Circulaba en metro, en pecero, mientras que tú tienes aquí a los obispos mexicanos que van en camionetas blindadas con guaruras, pero incluso jets privados. Pero incluso la leyenda, incluso la leyenda esta de que por las noches sale del Vaticano para reunirse con vos, no sé si eso sea cierto o no, pero está incluso publicado. En Buenos Aires lo hacía. En Buenos Aires lo hacía. Sí, y hay fotos de él en el metro, ahí viajando como cualquier otro ciudadano. Dentro de estas prioridades, algunos hablan nueva evangelización, otros también hablan nuevo ecumenismo. También eso. Y ese tema me importa, porque ha hecho también declaraciones interesantes invitando a los católicos a no hacer, creo que el calificativo que usó son odiosas generalizaciones, por ejemplo, respecto del Islam, y tener un mayor diálogo con gentes de otras religiones, claro, es una gran apertura, que invita a los judíos, se reúne con los anglicanos, con los luteranos, con el Islam. ¿Y eso qué significa, Elio? Y significa, es muy sencillo, que él tiene, incluso dijo una cosa más interesante, dijo, Dios no es católico. De alguna manera, ¿qué quiso decir con eso? Dios también puede tener otras expresiones en otras culturas, bajo otros nombres, y tenemos que dialogar con ellos. Es el diálogo. Y ahí rompe con Ratzinger cuando dijo, fuera de la Iglesia Católica, el Dominus Jesus, no hay salvación.
Es la antítesis. Óscar. Y la otra contraparte es, él prefiere enfatizar los vínculos que unen a las cuestiones doctrinales que separan. Entonces, los vínculos que unen, ¿cuáles son? Las mismas preocupaciones, los valores, la vida, la fe, la práctica de la caridad, la misericordia, o sea, todos aquellos valores que finalmente unifican más que separan, ¿no? Y claro, en términos políticos, ¿cómo se expresó eso? Levantó el teléfono para decirle a Obama que por favor no bombardeara Siria. En plena crisis, hace unos cuantos meses, ¿no? Antes de que entrara Putin a distender el asunto. ¿Hay algún antecedente de algún papa que en las últimas décadas Juan XXIII, haya entrado? ¿Ah, sí? Sí. Fue uno de los factores. Juan que XXIII. vivían, Y quizá una de las razones por las que falleció tan rápido Juan XXIII. Pacho Inventari se llamaba su encíclica, es una de las primeras encíclicas geopolíticas de la Iglesia. Bueno, si quieren vamos cerrando el programa y el vaticinio de cada uno de ustedes sobre lo que esperan del sínodo de octubre de 2014. Si llega al 2014, creo que es un sínodo que va a producir cambios significativos en el énfasis y en los enfoques. Quizá mantengan la misma nomenclatura, por decirlo así, pero va a cambiar todo porque, en definitiva, lo que él plantea es el concepto de misericordia, viene del Antiguo Testamento de los judíos, perdón y reconciliación. Y eso es un elemento estratégico en todo su discurso y todo su enfoque, y no, como decía Óscar, esto del dedo flamígero, usted vaya a la cárcel, ¿no? No dogmatismo, no juzgar, apertura hacia los laicos. Y entender cuál es el problema. Y entender cuál es el problema. Óscar. Y por otro lado, yo veo en términos mediáticos, los resultados de esa encuesta mundial van a ser muy reveladores, que van a empujar como si fuera un viento, así, un viento atlántico, en los cambios que va a marcar la Iglesia. Entonces, el Papa Francisco se va a quitar el peso de haber sido él el que lleve la iniciativa, va a estar respaldado por esos saldos y va a instruir a los obispos, que esto es lo que me preocupa, digamos, de la Iglesia, porque la Iglesia es una gran maquinaria, la instrucción, la línea, la nueva forma de llevar esa pastoral, hasta qué punto y cuánto va a tardar en ponerse en práctica. Pero, a ver, la encuesta se va a dar a conocer públicamente, no solamente al interior de la Iglesia, sino Es muy probable que se dé a conocer. a la luz pública. El papado seguramente se va a dar a conocer, porque los resultados van a avalar estos cambios en la pastoral. Acuérdense que finalmente pastoral es un sinónimo de conducir, ¿no? Y que es otro sinónimo de gobierno. Entonces, este gobierno de la Iglesia pastoralizado, digamos, en términos de esto, nueva agenda, es lo que tiene que ser el Papa Francisco. Me preocupan los obispos. Eso. Me preocupan los obispos porque, bueno, van a estar a la altura, van a estar en la línea, van a trabajar en esa línea, ¿no? Y el Papa, teniendo la edad que tiene, habiendo más o menos, no me dejarás mentir, unos 5.000 obispos en el mundo. O sea, tiene que renovar el episcopado porque esa es la huella que va a dejar. O sea, va a ser todo un test, digamos, que para al interior de la Iglesia Católica. Y también es importante el cónclave, perdón, el consistorio de febrero, donde va a designar nuevos cardenales. Los dos de España, para empezar, que van a ser el caso típico, Barcelona y Madrid. O sea que al sínodo vamos a llegar con algunas renovaciones ya. Claro, y en la curia, y también cardenales que evidentemente va a latinoamericanizar más el colegio de cardenales, y va a quitar gente de la curia y metiendo gente de otra parte. Pues perdón, se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias a Óscar Aguilar por habernos acompañado, por haber estado con nosotros en este foro, y muchas gracias a Elio Masferrer por haber estado con nosotros. Sobre todo, muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos mañana a esta misma hora, a las 7:30, y recuerde que solamente contrastando puntos de vista es que se puede formar la opinión pública. Muchas gracias.